dicen que hay que congregarse solo los sábados y que el domingo no se puede congregar uno porque eso es del diablo. Vamos a ver qué tan cierto es, vamos a comprobar con la palabra de Dios, hermano, que no es así. Y que el sábado solo era un símbolo. Tito 3:5, ¿lo tenemos? Queda después de segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Hechos, Romanos, las dos cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, las dos cartas de Tesalonicenses, las dos de Timoteo, y luego está Tito. Y Tito está antes de Filemón, y Filemón está antes de Hebreo. Y Hebreo está antes de Santiago, Santiago antes de la dos de Pedro, está antes de las 3 de Juan, antes de Judas, está antes de Apocalipsis. Tito 3:5. Es cierto, Apocalipsis también está antes de la concordancia. Y la concordancia está antes de la tabla de peso y medida, del glosario, que está antes de la cama de la Biblia. ¿Lo tenemos? Leamos todos juntos en la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Papito lindo, gracias te damos por tu santa palabra. Háblanos al corazón y permite que podamos entender todo lo que aquí se dice con una gran claridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis sentar. Háblame en español latino. Bueno, hermanos, estamos viendo que el Señor dice en la Biblia, allá en Génesis 2, del 1 al 3, que el Señor acabó, ¿verdad?, de crear en el sexto día, y el séptimo día cesó de obrar, reposó, dice la Biblia. Ya vimos en Isaías 40:28 que el Señor no se cansa, por lo tanto no tenía necesidad de, ay, qué cansado estoy, 6 días de creación, me voy a sentar a descansar. No, sino que la Biblia, la palabra hebrea que ocupa para reposar allí es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Cesar de obrar. Y Dios estableció, hermano, que el día de reposo solo iba a ser un símbolo. Iban a dejar de trabajar, claro, iban a trabajar 6 días, un día no iban a trabajar, pero era un símbolo, hermano, de lo que iba a venir después. Cuando Cristo viniera, Él era el reposo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una vez tenemos a Cristo en el corazón, ya no tenemos que obrar para alcanzar la salvación. Fíjense bien, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. La salvación no es por obras. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. O sea, ya recibiendo a Cristo, somos calcaditos con Jesús. Él entra en nuestro corazón. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, la nueva naturaleza que ya está en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. O sea, que no somos salvos por obras. La base de nuestra salvación no son las obras, es la fe. Pero somos salvos para obras. ¿Qué quiere decir? Que después de ser salvos se nos da como un paquete, ¿verdad? Usted es salvo, sí, toma este paquete. Señor, ¿y esto qué es? Son las obras que quiero que usted haga de aquí en adelante. ¿Y para qué, Señor? Para recibir bendición. ¿O no quiere bendición? Y ahí entra en juego Deuteronomio capítulo 28. Todo el libro, todo el capítulo. Porque en ese capítulo están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Yo siempre lo explico así cuando ando ganando algo. Y si usted tiene su hijo, le digo, y se porta mal, lo metería en un horno de fuego. No. ¿Y qué le haría entonces? Lo castigo. Pues es lo mismo que haría Dios. Y si se porta bien su hijo, ¿qué haría usted? Y si le trae buenas notas, ¿qué haría? Yo lo premiaría. Si es que hay algo para darle, me dijo el Señor ahí. Pero yo quisiera bendecirlo a mi hijo porque le sacó buenas notas. Pues es igual con Dios. Dios así hace. Si usted se porta bien, lo bendice, hermano. Y si se porta mal, lo castiga. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Las buenas obras son para que Dios, hermano, lo vaya bendiciendo más a uno. Al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. Porque Dios no se queda con... Nosotros hacemos, mire, préstame, se nos olvidó pagar. Pero el Señor no es así, hermano. El Señor se siente en deuda cuando uno hace buenas obras y nos bendice. Pero nada que ver con la salvación. Este versículo lo confirma. Tito 3:5.
Entonces tiene que ver con el reposo, porque no necesitamos trabajar por la salvación. Fíjense bien, en la mayoría de iglesias le enseñan así a uno: trabaje por su salvación, esfuércese para alcanzar su salvación, como que dependiera de uno. Y aquí claramente dice, nos salvó, dice, amén. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Quién no entiende eso? ¿Verdad que está claro? ¿O no se entiende eso? Clarísimo. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces alguien pudiera preguntar, ¿y entonces por qué me salva el Señor? Ahí lo dice, a continuación. Sino por su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Ahí está, perdón, que no merecía. Yo siempre, para darlo a entender, lo comparo con la gracia. Y lo digo de la siguiente manera. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que Dios nos dio y que no lo merecía? La salvación. ¿Amén, hermano? Esa la da por gracia. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos y Dios nos lo dio. Y la misericordia es lo contrario. Es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Y qué es lo que sí merecíamos? El infierno y la condenación. Pero Dios no nos da el infierno ni la condenación por misericordia. ¿Me entendió? Amén. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, y misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. ¿Quién no lo entendió? ¿Verdad que está facilito? Parece trabalengua el volado, ¿verdad? Pero, fíjense bien, claramente, Dios nos da la salvación de gratis. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. O sea que si yo tengo fe, ¿soy salvo? Sí. Pero ¿qué tipo de fe? Porque un pastor me habló ahora. Me habló y para preguntarme, mire, entiende que yo voy a dar un estudio hoy en la noche y entonces voy a hablarles sobre esto de la salvación y verdad que no se pierde. Y yo graduado en teología de tabernáculo, amigo de Israel, de años de graduado, ¿verdad? Antes que yo se graduó, un año antes que yo, 1998, salió graduado y ordenado como pastor. Y todavía tiene sus dudas, porque me dice, mire, yo le explico a la gente de que uno acepta a Cristo, ¿vale? Y que la salvación no se pierde, pero a mí me preguntan a veces, mire, y si Cristo viene y uno está en un hotel, ¿se queda o se sale? Es que la gente tiene extremista, ¿vale? Lo que quieren es que uno les dé permiso. No, pero vayan a hotelarse, no hay problema si la salvación no se pierde. Eso es lo que están esperando que uno les diga, ¿verdad? Sin vergüenza. Pero uno no le va a decir eso, por supuesto, ¿verdad? Ahora, yo le digo al hermano, es que mire, es que eso depende de uno. Depende, sí, depende. O sea que no necesariamente, no necesariamente. Y le digo yo, porque ese es un pecado. Sí, pero es un pecado terrible, me dijo. Quiere decir que una mentira piadosa no es un pecado terrible. No, me dijo, no se puede comparar una mentira piadosa con un adulterio, me dijo. Es que un pecado, le digo yo, no es pecado por el tipo de pecado que se realice. No, el problema es que ambos pecados están violando una ley. Y el problema no es la ley, es el honor del que dictó la ley. ¿Y quién dictó la ley? Dios. Cualquier mandamiento que se viole, no importa si usted piensa que es grande o pequeño, le está quitando honor y gloria a Dios. Le está poniendo una mancha en su vestidura a Dios. Y Dios es demasiado blanco para que lo ensuciemos. ¿Me entiendes? Con un pecadillo ya no entramos al cielo. ¿Y cómo es que vamos a entrar? ¿No dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Y cuántos tienen mancha aquí, hermano? Y no fuimos lavados con la sangre de Cristo. ¿No dice primera de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿O dice solo de pecados pasados? Pecados pasados, presentes y futuros. Amén, hermano. Entonces mancha ya no tenemos. ¿Y cuántos tienen arrugas? Levanten la mano. Hermano, yo estoy todo arrugado. No, es que no me refiero a la piel. ¿Sabe de qué está hablando ahí la Escritura? Como la ropa. Uno la lava y después de lavarla está toda arrugada, ¿sí o no? ¿Y cómo hace usted para desarrugar la ropa? Le pasa a la plancha. Y si la ropa tuviera vida, ¿qué diría al tocarle la plancha caliente? ¡Ay! Diría, ¿sí o no? Pues Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Usted tiene vida, ¿verdad? Compárese a una camisa. Dios lo lavó con su sangre. ¿Quiere que lo planche? ¿O se quiere planchar solito? Que me planche, mire, o sea, si pudiéramos, mejor que nosotros solitos, ¿verdad? Ponernos bien firmes, ¿verdad? Que el Señor no se da cuenta que estemos ajados, porque no.
El Señor agarra la plancha, hermano, y mire, no quieres por la buena. Ay, Señor, ay, sentimos, ¿verdad?, que nos está quemando. Esos son cuando Dios nos agarra, mire, así por pecadores. O sea que nos está alisando a pura plancha. Pero Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Por lo tanto, nadie es perfecto. Y entonces me dice el hermano, no, pero que yo le enseño a los hermanos que uno no tiene que andar en pecado, porque si anda en pecado, entonces no ha recibido a Cristo. Le digo, quiere decir que usted ya no peca desde que aceptó al Señor. No, pero, o sea, no. ¿Sí o no? ¿Peca o no? No, pues sí, pero quizás no pecados así. No, quizás, pues está seguro. Sí o sí. Es un pastor, bien, un pastor. Que se graduó, ¿cierto? ¿No? En 1992. Sí o sí. Y me dice, no, pero usted sabe que es diferente cuando uno ya está consciente. Y usted cuando peca no lo hace conscientemente. No sabe, sin querer, queriendo. Sí, ¿verdad? Sí, cierto, pues. Nadie puede decir que ignorantemente lo hice. Pero mire, si usted es un hijo de Dios, usted es de la verdad, ¿sí o no? Y el que es de la verdad, tiene que decir la verdad. Entonces no sea mentiroso, como dicen en el mundo, no sea pajero. Diga, soy pecador y sigo pecando, o ya no peca. Levante la mano, quien ya no peca, levante la mano, levante la mano. ¿Verdad que ya no pecan ustedes? Fíjense bien, todos seguimos pecando. ¿Qué dice primera de Juan 1:8, hermano? 1:7. Miguel, primera de Juan 1:8. Amén. Está antes de segunda de Juan, ¿no? Sí. Primera de Juan, hacia el final de la Biblia. 1:8 hasta el 10. Amén. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Quién está hablando ahí, hermano? El apóstol Juan. ¿Y él se echa en cuenta o no se echa en cuenta él? Si decimos que no tenemos pecado, es uno de esos dos versículos. Y en el otro dice, si decimos que no hemos pecado. Las consecuencias, ¿cuáles son? Hacemos a Dios mentirosos. Porque en Romanos 3:23 Dios dijo, por cuanto todos pecaron. Y voy a venir yo y a decirle, Señor, estás equivocado, yo no he pecado. Ay, Dios. No puedo yo decirle al Señor que Él está equivocado. Si Él dice que todos hemos pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero me gusta el 3:24. Estoy hablando de Romanos 3:24. Dice, mas siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto tiene que pagar uno para ser justificado y entrar al cielo? Nada. Porque Él lo pagó. Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redención es un pago. O sea que Él pagó para que usted ya no pague nada. Y también dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí se está echando en cuenta Juan. O sea que Juan, él reconocía que todavía pecaba. Y dice, si yo digo que no he pecado, la verdad no está en mí, dice. Y dice, en el texto que leyó el hermano, si la verdad que es Cristo está en su corazón, usted tiene que reconocer que todos los días peca. Y si todos pecamos todos los días, y si Cristo se fijara en pecado, nadie entra al cielo. ¿Me entiendes? O sea, Dios lo que quiere es jactarse Él, que por causa de lo que Él hizo es que somos salvos. O sea, que Él no deja nada para lo cual nosotros podamos decir, yo me salvo porque soy bueno. Incluso Abraham dice, Romanos 4 del 1 en adelante, dice, pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que solamente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Más claro, no puede hablar. Y aquí dice, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, porque no nos dio la condenación que merecíamos. Pero dice más, por el lavamiento de la regeneración. Quiere decir que el día que fuimos regenerados, fuimos lavados. ¿Qué significa regeneración? Regeneración viene de dos palabras griegas. La palabra re es palín, como aquella de los Estados Unidos, Sarah Palin, Sarah Palin, ¿verdad? Palín. La palabra griega palín significa de nuevo, otra vez. Y genesía, de Génesis, de ahí sale el nombre Génesis, significa principio. Entonces, ¿qué sería la palingenesía? Un nuevo principio, o ser generado otra vez. Generación es una cosa, y regeneración es dos veces ser generado, ¿sí o no? Generación y regeneración. De aquellos, ¿cómo se llaman? Los símbolos musicales, las notas musicales. Decimos, ¿cuál es la segunda nota musical? La primera es do, la segunda es re. Y todo lo que es re es doble, dos, ¿ya? Todo lo que es re es doble. Entonces, cuando dice palingenesía, está diciendo regeneración, volver a ser generado, o sea, nuevo nacimiento. Le dijo Jesús a un religioso, fíjense que ser religioso no es entrar al cielo. Le dijo a un religioso, el religioso le preguntó, Señor, ¿y cómo entro al cielo? ¿Cómo puedo entrar al reino? Ah, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Le dijo, eso es ridículo, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y el Señor le dice, no entiendes mi lenguaje, muchacho. No, le dice que tienes que nacer de nuevo. O sea, pero espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí mismo lo dice en Juan capítulo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nacemos dos veces. Nacemos de nuestra mamá y nuestro papá después de que se esforzaron tanto por hacerlo, ¿verdad? Entonces, y después de 9 meses ya nos tienen y nacemos. Entonces, nacemos la primera vez, nacemos de la carne. Somos pura carne nada más. Pero dicen que luego nacemos del Espíritu Santo. O sea que Él produce el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Jesús, dice Efesios 1:13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo que el día que usted creyó en el Evangelio y confesó a Cristo, usted fue sellado por el Espíritu. Y todavía en el 14 le garantiza, y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Las arras es un adelanto, pero al mismo tiempo es una garantía de que uno va a recibir el resto. ¿Ya? Es como que a usted le den un poco de dinero y le digan, tome, va a recibir el resto. ¿Ya? Como una garantía le vamos a dar eso. Entonces, o cuando usted saca algún artículo le dan una garantía. Si se le arruina, aquí tiene la garantía. Pues el Espíritu Santo, hermanos, es la garantía de que vamos a entrar al cielo. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo para estar seguro si soy salvo? Hay algunos parámetros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 habla de que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted siente que es hijo de Dios, probablemente lo sea. Otro parámetro es de que el Espíritu nos reprende antes, durante y después del pecado. ¿Siente usted algo adentro cuando va a pecar que le dice no lo hagas? Y cuando está pecando siente que algo que le dice la estás regando. Y después de que lo hizo siente una voz que le dice la regaste. Pues si usted siente esa vocecita, significa que es cristiano. Pero si usted dice comamos y bebamos que mañana moriremos y se mete en el pecado y le vale, entonces no es salvo. Es que como la salvación no es bien, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no es salvo. O sea, el que es salvo, en agradecimiento a Dios por su salvación, procura, ¿verdad? Trata de cambiar y Dios le va dando la fuerza. Ojo, ese cambio no lo producimos nosotros, lo produce Dios. Y le voy a dar una serie de versículos, hermano, por este tema es muy largo, muy extenso, hermano. Ya no déjenme decirle. Porque son muchos versículos que hay que ver para ir entendiendo bien lo que es la salvación. Y yo quiero que usted, hermano,
tenga bien en claro todos los detalles y que cuando alguien lo quiera ganar en la calle, usted sepa cómo defenderse. Por lo tanto, yo siempre le digo, traiga papel y lápiz, anote los versículos. Si no los logra anotar, métase al Facebook de la iglesia, Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios. Y ahí estamos subiendo los mensajes. Ahí usted le puede dar play, pausa, y va anotando las citas bíblicas, va escuchando nuevamente las interpretaciones que vamos dando. Usted puede estudiar la Biblia en su casa, con una computadora. ¿Me entiende? O sea, puede repasar 1000 veces si quiere el mismo mensaje hasta que se le quede. Hoy con la tecnología ya no hay excusa. Entonces, pastor, pero yo no tengo tecnología. Ah, pues ni modo, venga a la iglesia. Porque hay algunos que, no, hay pastor, ahí lo voy a ver por internet. Oye, y ahí por internet lo va a sanar el Señor, ¿verdad? No, tiene que venir a la casa de Dios. Entonces aquí está claro en Tito 3:5 que somos salvos por el nuevo nacimiento, el lavamiento de la regeneración. Quiere decir que en la regeneración, en la palingenesía, en el nuevo comienzo, en el nuevo nacimiento, sucede un lavamiento de nuestros pecados. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. En ese momento pasamos a ser salvos. Amén, hermano. No por obra. También, hermano, quiero que vea Filipenses 1:6. Sí, Filipenses 1:6. Para atrás queda, para atrás. Unas cuantas paginitas para atrás para llegar a Filipenses. No te vayas muy lejos. Fíjense bien. Estos versículos que le voy a dar ahorita son, ponga atención, son para que usted le pueda demostrar a cualquier persona que le pregunte, que lo cuestione, de que cuando le dicen a uno, mira, pero usted tiene que cambiar porque si no significa que no es creyente, ¿no? Sí, eso es cierto, tenemos que cambiar, pero uno no cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Que hoy recibí a Jesús y ya mañana soy un santo varón de Dios y hasta alitas me están saliendo. Mentira. No, sí, uno siempre peca y tentaciones siempre hay, uno tiene que luchar. Pero cuando uno cambia, ese cambio, ni de eso nos podemos jactar nosotros, porque hasta el cambio que es producido en nosotros lo produce Él. ¿Entiende eso? Nadie puede decir, yo soy un buen cristiano. Gracias a mi esfuerzo he logrado cambiar. No, es nuestro esfuerzo, es Dios que está cambiando. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido, o sea, seguro de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que no vamos a ser perfectos sino hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Mientras estemos en este cuerpo de pecado, uno no puede ser perfecto, en el sentido de que ya no voy a pecar, aunque se vaya a encerrar en el cuarto, siempre va a pecar. O sea, es imposible que un ser humano deje de pecar mientras tenga este cuerpo, por más que lo intente. ¿Sabe cómo dice la Biblia que va a ser el proceso? Dice en Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo. Él sabía que iba a ir al cielo, a pesar que en Romanos 7:14 en adelante él se declara pecador, pero él sabía dónde iba su alma. Igual nosotros sabemos que somos pecadores porque somos de la verdad, no podemos mentir, no podemos decir yo ya no peco, ya no voy a pecar. Tenemos que aceptar que seguimos siendo pecadores, como Juan lo hizo en primera de Juan. Ahí lo vimos, ¿verdad? Ahí lo leyó el hermano. Entonces, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué le llama cuerpo de humillación? Por la presencia del pecado, una tendencia al mal. Eso lo traemos por naturaleza. Tenemos deseos pecaminosos, es natural, porque eso fue heredado de que Adán y Eva, se fue pasando de generación en generación y nosotros tenemos deseos de pecar. Entonces, pero dice que este cuerpo de humillación nuestra será transformado similar al cuerpo de la gloria suya, o sea, el cuerpo glorificado de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, del 20 al 21. Entonces está diciendo que cuando Él venga en el rapto va a cambiar nuestro cuerpo pecaminoso por un cuerpo sin pecado, sin deseos de pecar. Incluso la Biblia dice que vamos a ser como los ángeles. ¿Pero en qué sentido? No es que no vayamos a tener cuerpo, porque los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus.
Nosotros vamos a hacer, el nuevo cuerpo va a ser de carne y hueso, por si usted no lo sabía. ¿En qué me baso? Porque la Biblia dice que va a ser igual al cuerpo glorificado de Jesús. Y cuando Jesús resucitó, su cuerpo era de carne y hueso. Si no, lea Lucas 24:39. Él ahí en Lucas 24:39 les dice: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando se les aparece a los discípulos, allá en las riberas del río, les dice: hey, vengan a comer. Les decía, tenía un pez, y comió con ellos, o sea, para que comiera y todo, porque era un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Pero un cuerpo, hermanos, perfecto, un cuerpo sin pecado, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo poderoso. Ese cuerpo nos será dado a nosotros el día que Cristo venga por nosotros. Mientras aplica aquella lucha, siempre va a haber esa lucha de Romanos 7:14 en adelante. Dice Pablo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que aborrezco, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y vuelve a repetir: y si lo que aborrezco, eso hago, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Luego dice: porque yo, dice, en mi interior busco hacer la voluntad de Dios, busco hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí, hermano? Que tiene una lucha, porque por un lado quiere ser santo y perfecto, pero por otro lado la carne lo incita al pecado. Eso está diciendo. Y en Filipenses 3:20 bien campante dice: yo me voy a ir al cielo. ¿Y usted por qué no lo puede decir? ¿O sí lo puede decir? ¿Usted está seguro que va a ir al cielo? ¿Ven, hermano? Vamos a ver quiénes están seguros. Levanten la mano. Levanten la mano. No están seguros de su salvación. Repitan después de mí: Señor Jesús. Miren, nadie está seguro de su salvación aquí. ¡Qué barbaridad, hermano! Todas mis enseñanzas han sido en vano con ustedes. Nada que creían que me los iba a enganchar con la levantada de la mano. Bueno, hoy no lo hagan en curva, pero les aseguro que cuando menos vengan a sentir, lo vuelvo a dar en curva. Bueno, así que estén atentos, porque cuando vengan a sentir van a levantar la mano equivocada. Vale, entonces, ¿en qué íbamos? En Filipenses 1:6. ¿Quién hace la obra? Dice ahí. Él comienza la obra y Él la perfecciona. Dice. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. Amén. Comprobémoslo con una serie de textos. Ezequiel 36, del 26 al 27. Y el que me lo pase a leer, le doy una calcomanía de esta pequeña. Aquí lo tiene que parar de leer, ya, ahorita. De la armadura de Dios, Padre, hermano. Otra estrella más. Colegas, 36, 27 me dijo. Ah, pues no. Ah, pues no, quita la calcomanía. Ezequiel 36, del 26 al 27. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. 26. Dice la palabra del Señor. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bárbaro. ¿Ya ven? Todos los verbos, ¿en qué persona estaban, hermano? ¿En qué persona estaban? Ahí está: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. 3 singulares y 3 plurales. ¿En qué persona del singular estaba? Yo haré,
o tú harás o él hará. Primera persona. Está en un yo, en primera persona. Dice, yo os daré corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y me pongáis por obra. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hace usted? ¿El cambio lo hace él? Ahí, más claro, no canta un gallo. Él dice que nos va a cambiar a nosotros. Cuando alguien le diga, mira, pero es que vos no has cambiado, reclamarle a él. Yo voy a la iglesia, dígale, leo la Biblia, trato, perfecto no soy, pero el que me va cambiando es él. Si no me ven que soy perfecto es porque Filipenses 1:6 dice que Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en mí hasta que él venga. Mientras esté en este cuerpo, disculpame, tarde o temprano me vas a ver pecar. Yo voy a tratar de no darte mal ejemplo, pero tarde o temprano puede que yo caiga. Por eso te aconsejo, dígale, que no pongas la mirada en mí. Porque dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si me ves a mí, rápido te vas a decepcionar. Pero si miras a Jesús, solo vas a ver un buen ejemplo y no te vas a decepcionar. Así es que hay que hablar con autoridad, con palabra de Dios. Amén, hermano. Vea lo que dice 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Dice, Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Está después de Hebreos, Santiago, ahí están las dos cartas de Pedro. Antes de las tres cartas de Juan. Antes de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 5:10. Lea, por favor. De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establece. Amén, gracias, hermano. Hermano mío, llévele, hermano. Hermano, hermano. Gracias, hermano. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, porque este camino no solo es de rosa, también tiene espinas. Amén, hermano. Amén. Pero ¿qué va a pasar después de que hayamos padecido? Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os... ¿Me entendió lo que dice ahí? Él lo va a hacer, no usted. Él es el que hace el cambio en uno. Todo cambio, agradezcaselo a Dios. Hey, ya dejé el alcohol, ya dejé la droga, ya dejé la mala palabra. Gloria a Dios, digo. No diga, gracias al gran esfuerzo que yo hice. Mentira. Usted quería seguir pecando. Pues sí, ¿sí o no, hermano? Pues sí, si la carne no lo mal quiere. Pero ahí dice que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hasta cuando dice, afírmese en la obra, hermano. No, dígale, yo solo me vacío de la basura. Yo soy como un vaso. Me vacío de todo lo malo para que Dios me llene. Y si Dios me llena, Él me va a cambiar, Él me va a afirmar. Yo solo tengo que hacer lo que Dios me pide, lo mínimo. Ir a la iglesia, orar, tratar de ser un buen vecino, tratar de no ser chambroso, de no hablar mal de nadie, de saludar a todos los hermanos cuando vengo a la iglesia, de no ignorar a nadie, de no hacer acepción de personas, no hacer malas caras, no hacer gestos ofensivos o gestos de que esta persona es menos que yo, ni nada por el estilo. Todas esas cosas van en el paquete, pero eso lo hace Dios. Uno tiene que tratar de poner de su parte. Veamos ahora, hermano, otro pasaje ya para terminar, ¿verdad? Porque son exactamente, según mi reloj, las 8. Solo uno más. Faltan, pero lo vamos a seguir viendo el otro miércoles. Hebreos 13, del 20 al 21. Ahí antes de Pedro estaba, cerquita. 13, Hebreos 13, del 20 al 21. Antes de Pedro, donde estábamos en Pedro, está Santiago, y antes de Santiago está Hebreos. Hebreos 13, del 20 al 21. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Levántese. A ver, léalo, léalo. Hebreos 13, del 20 al 21. Amén.
dice que resucitó de los muertos también el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Hermano Miguel, bátele, por favor. Amén. Gracias, hermano. Miren lo que dice, hermano. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga. ¿Entiende esa frase, hermano? Os haga. ¿Quién lo va a hacer? Él. Él os haga aptos. Uno solo no se hace apto. Él lo hace apto. Os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él. ¿Quién lo va a hacer? Él. ¿En quién? En vosotros lo que es agradable delante de Él. En otras palabras, cuando hacemos algo agradable delante de Él, no lo hicimos nosotros, lo hizo Él en nosotros. Más claro, no canto un gallo, hermano. Por Jesucristo, dice. O sea, gracias a que Jesús está dentro. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la honra y la gloria siempre, en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos, en todo esfuerzo que hagamos, debe ser para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si alguien se llega a jactar en su presencia, lo único que le queda es el juicio de Dios. Démosle un aplauso al Señor.